Buenas, en este momento con mis compañeros José Francisco Espitia Villadiego, María Alejandra Pacheco Martínez y mi persona Dora Garcés, les vamos a hablar sobre la microbiología del agua. Bueno, el agua en nuestro planeta está distribuida en variedad de ambientes. Se encuentra en diferentes estados y la cantidad y la calidad de la misma varía dependiendo del ambiente en que se encuentre. La mayor parte del planeta está cubierta por agua, sin embargo, esta, en su mayoría, no se encuentra disponible para los ecosistemas terrestres o dulceacuícolas. Menos de un 3% de ese total es agua dulce para beber o regar cultivos, y de ese total más de 2/3 está retenida en glaciares y cascos polares. Por esta razón, la escala global del agua, de lagos y de ríos es pues es de aproximadamente unos 10 milésimos de toda el agua del planeta. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los porcentajes de distribución del agua en el planeta. Un 98% del agua se encuentra en océanos y en mares. El 2% es agua dulce. De este 2%, el 79% se encuentra en cresta de los glaciares, el 20% en aguas subterráneas y un 1% se encuentra en las superficies accesibles. De ese 1%, el 52% se encuentra ya sea en lagos, el 38% se halla en humedales, en la humedad del suelo, y el 8% es agua pues que está contenida en la atmósfera. Luego queda un 1% que es agua que está en los organismos vivientes. Y el último porcentaje de este está en ríos y arroyos. Bueno, características del agua. Pues el agua se puede presentar en la naturaleza en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. También es un buen disolvente de muchas sustancias, no tiene forma y toma la forma del recipiente que la contenga. Además de esto, el agua pura no tiene olor, sabor ni color. Bueno, características físicas del agua. Desde un punto de vista físico, las propiedades o características del agua pueden ser, tiene un amplio margen de temperatura en fase líquida que puede ir de 0 a 100 grados centígrados. Además, su punto de congelación es de 0 grados centígrados, mientras que su punto de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar. Bueno, también presenta una elevada constante eléctrica. ¿Qué significa esto? Que permite la disociación de la mayoría de las sales inorgánicas en su seno, y además de esto permite que las disoluciones puedan conducir electricidad. Presenta también un calor específico y calor de vaporización elevado. ¿Esto qué quiere decir? Em, Esto hace pues que el calor liberado en reacciones bioquímicas exotérmicas pues sea fácilmente absorbido, absorbido y eliminado pues con pequeñas variaciones de temperatura del individuo. También presenta una tensión superficial muy elevada y por esta razón pues es pegajosa y elástica. Bueno, sus propiedades químicas son, pues la principal es que su fórmula química es H2O. Esto es que presenta un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. También la molécula del agua pues tiene una carga eléctrica positiva en un lado y negativa en el otro. Esto ocasiona pues que sus moléculas se unan entre sí. Además de esto, se caracteriza por ser bipolar. Las moléculas pues del agua se orientan en torno a las partículas polares o iónicas, y esto forma una envoltura pues de solvatación, lo que quiere decir que es como una modificación en las propiedades de estas partículas. Bueno, también contiene minerales y pues nutrientes que son de gran valor. Además de esto, el agua pura presenta un pH neutro de 7, lo que significa pues que no es ni ácida ni básica. Además de esto, también reacciona con óxidos ácidos, los óxidos básicos y el metal. Y cuando el agua se une y las sales, estos forman los hidratos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los parámetros que se tienen en cuenta para determinar la calidad del agua. Estos se clasifican en
en estos grupos. Los parámetros físicos, los químicos y los biológicos. También hay un cuarto parámetro que son los radiológicos, pero en este momento solo vamos a hablar de estos tres. Bueno, los parámetros físicos. En principal tenemos lo que es sabor y olor. Bueno, estos parámetros pues son determinaciones organolépticas, pues presentan una determinación subjetiva. Y pues estas observaciones no existen, para esto no existe pues unos instrumentos específicos de observación, ni tampoco pues un registro ni una unidad de medida, no lo presentan. Además de esto, pues tienen un interés muy evidente en las aguas potables, ya que estas pues están dedicadas para el consumo humano. Y estas aguas potables deben cumplir con ciertas reglas o normas de consumo. Bueno, ahora el color. El color también es otro parámetro físico. Es otro parámetro físico. El color, pues, es la capacidad de absorción, de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. Pues existen muchas causas y por ello no, pues, podemos atribuirlo que esto enseguida va exclusivamente a, pues, que hay contaminación o todo esto. Aunque algunos colores específicos sí dan una idea de la causa que los provoca. Además de esto, sobre todo en lo que son aguas naturales. El agua pura, pues es incolora y pues solo aparece como azulada cuando se encuentra en grandes espesores. En general, pues el agua presenta colores inducidos pues por materiales orgánicos de los suelos vegetales. Aquí podemos describir esto, las que presentan un color amarillento se deduce que es debido a los ácidos húmicos, el color rojizo ya significa que hay presencia de hierro y el color negro indica la presencia de manganeso. Bueno, la turbidez. Bueno, la turbidez ya se define pues como la dificultad que tiene del agua para transmitir la luz debido a materias insolubles en suspensión, eh, coloidales o también puede ser muy finos y pues que se presentan principalmente en aguas superficiales. Pues en general son muy difíciles de filtrar y también dan lugar a depósitos en las conducciones. Bueno, para medir la turbidez del agua se hace pues por comparación con la turbidez inducida en partes por millón de óxido de silicio. También ha sido muy utilizada pues para apreciar las variaciones según las sílices y y demás técnicas empleadas. Pues otra forma es, bueno, también cómo se elimina la turbidez. Esta se puede eliminar por procesos de coagulación, decantación o filtración. Luego tenemos lo que es conductividad y resistividad. Bueno, la conductividad eléctrica ya es la medida de la electricidad y pues la resistividad es la medida recíproca. Estas son pues son indicativas de la materia ionizable que está presente en el agua. Bueno, el agua pura no, o sea, es prácticamente que no conduce ningún tipo de electricidad. Por esta razón, la conductividad que podemos medir es una consecuencia de las impurezas presentes en el agua. Este es un parámetro para determinar si el agua es pura o no es pura. Bueno, además de esto, es muy bueno para medir la calidad del agua, pero se deben dar tres condiciones fundamentales para que ésta sea representativa. Primero, pues que no se trate de contaminación orgánica o por sustancias no ionizables. Además, las medidas que se realicen tienen que ser a la misma temperatura y la composición del agua se debe mantener relativamente constante. Bueno, ahora pasamos a los parámetros químicos. En este principal tenemos el pH. Ya pues antes hemos dicho que el agua pura presenta un pH neutro, es de 7, y como la medida de concentración de los iones de hidrógeno, pues nos mide la naturaleza ya sea ácida o alcalina de la solución acuosa. La mayoría de las aguas naturales tienen un pH entre 6 y 8. La dureza. Pues bueno, la dureza se ha definido como la función de las sales que contiene el agua. Se definen sus unidades de medida y las correspondientes pues equivalencias de la misma. Bueno, la dureza se debe pues a la presencia de diversas sales de calcio y de magnesio y se mide con la capacidad del agua para producir pues incrustaciones.
Esto se afecta tanto en aguas domésticas como en las industriales. Y pues si nos vamos al punto de vista de la ósmosis inversa, pues uno de los principales parámetros que se debe controlar en este caso. Bueno, la acidez mineral. Bueno, la acidez mineral es la capacidad de neutralizar las bases, pues es bastante raro que las aguas naturales presenten pues una acidez y no las superficiales, pues también esto es responsable de corrosión y se miden en las mismas unidades que la alcalinidad, y además de esto también se corrige por la neutralización con alcálisis. Bueno, ahora pasamos a los parámetros biológicos. Bueno, estos parámetros ya nos dan como indicaciones de la contaminación inorgánica y biológica, ya sea por la actividad natural o por la actividad humana, y contribuyen a la contaminación orgánica pues de las aguas, la descomposición animal y vegetal, también los residuos domésticos, los detergentes, entre muchos otros factores. Este tipo de contaminación ya es más difícil de controlar que la química o la física. Además de esto, los tratamientos también deben ser regulados constantemente y son un poco más complicados. Bueno, la demanda biológica de oxígeno. Este mide la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación pues, de la materia orgánica del agua y se da mediante procesos biológicos aerobios. También se suele referir pues, al consumo en 5 días y suele emplearse, pero en menos de 21 días y se mide en partes por millón de oxígeno, del oxígeno que se consume. Bueno, las aguas subterráneas se caracterizan por contener menos de 1% de partes por millón, un contenido que es superior y es un sinónimo pues de contaminación, es un indicativo que hay contaminación, ya sea por infiltración freática. Bueno, en las aguas superficiales ya es muy variable y también depende de las fuentes contaminantes del agua. En las aguas residuales domésticas, esta se sitúa entre 100 a 350 partes por millón. Y en las aguas industriales se puede alcanzar pues varios miles de partes por millón. Como por ejemplo podemos poner la fabricación de aceites, alcoholes, también las industrias alimentarias. Bueno, el carbón orgánico total. Este pues es una medida del contenido de materia orgánica que está presente en el agua. Es especialmente utilizado pues en pequeñas concentraciones y en presencia de un catalizador el carbón orgánico se oxida a dióxido de carbono. Bueno, este método últimamente se está popularizando pues por la rapidez en la realización de este análisis. Es muy fácil realizarlo. Bueno, los contaminantes del agua. Estos contaminantes son los microorganismos patógenos que pues son un tipo de contaminación que se produce, pues como su nombre lo indica, por microorganismos, ya sean bacterias, virus, protozoos, los cuales causan pues enfermedades que pueden ir desde enfermedades pues simples a otras más graves, como el cólera, tifus y la hepatitis, entre otras. Bueno, luego están los desechos orgánicos, que pues su origen son los residuos producidos pues por las actividades del ser humano, como es la ganadería, la existencia también de aguas de materia biodegradable o materia pues de fácil descomposición, fomenta el crecimiento de bacterias aerobias que pues consumen el oxígeno existente. También la falta de oxígeno dificulta la vida de los organismos aerobios y los anaerobios pues liberan sustancias tóxicas tales como amoníaco o sulfuros. Luego tenemos las sustancias químicas inorgánicas, pues estos son ácidos y sales pues, y metales tóxicos que en concentraciones elevadas pueden causar graves daños a los seres humanos, pues bajo rendimiento pues, de las producciones agrícolas y también en la corrosión de los equipos de trabajo. Tenemos los nutrientes vegetales inorgánicos, pues estos son los nitratos y los fosfatos. Estas son sustancias pues solubles que las plantas necesitan para su desarrollo y que también ayudan a estimular el crecimiento de algas y de otros organismos. Pues esta contaminación induce a la eutrofización de las aguas. Esto trae como consecuencia
pues el uso de todo el oxígeno presente en esto, lo que dificulta la actividad pues de otros organismos y también disminuye la biodiversidad presente en el agua. Tenemos los compuestos orgánicos que, como por ejemplo el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas, entre otros, que son sustancias pues que permanecen largo periodo de tiempo en el agua y pues al ser, difíciles de degradarlas por los microorganismos. Bueno, también tenemos las sustancias radiactivas que pues son isótopos radiactivos solubles y cuando estos están presentes en el agua pueden acumularse en las cadenas tróficas durante largos periodos de tiempo, lo que hace pues que acumularse en los tejidos de los organismos vivos. También tenemos los sedimentos y materiales suspendidos que se caracterizan pues por ser partículas que no se disuelven fácilmente en el agua. Estas partículas generan pues turbidez, lo que dificulta la vida de muchos organismos bajo el agua. Bueno, y los sedimentos asentados pueden dañar incluso los organismos acuáticos en la ocupación de áreas de alimentación, de desove de peces y también obstruyendo el curso del agua. Tenemos la contaminación térmica. Bueno, esta es provocada por las centrales de energía o también otras industrias que liberan agua a altas temperaturas. De esto pudiendo disminuir lo que es la capacidad de mantener pues el oxígeno, afectando de forma grave a los organismos acuáticos. Bueno, prosiguiendo con la presentación, vamos a ver los factores que afectan el crecimiento microbiano. Tenemos diferentes tipos de factores. Uno es de los factores físicos y químicos y los otros son los factores teniendo en cuenta la influencia de los factores biológicos. Entonces, empezando por la influencia de los factores físicos y químicos, pues tenemos a la luz. La luz solar tiene efectos inhibidores sobre las bacterias no pigmentadas, debido a la parte ultravioleta del espectro y a las longitudes de onda de la luz visible. Estos efectos pues dependen de la intensidad de la radiación y de la turbidez que exista en el agua, siendo máximos en aguas claras de regiones áridas. Las bacterias son pigmentos carotenoides tolerantes a la luz en un grado considerable. No son inhibidas por la luz de intensidad normal. Por esta razón, el aire contiene organismos con fuertes pigmentaciones. También se ha comentado como se ha comentado anteriormente, las aguas subterráneas se encuentran en total oscuridad, excepto en los casos de pozos de gran diámetro, en los que la luz solar puede llegar a la superficie del agua. También tenemos la temperatura, ya que afecta a los procesos vitales de todos los microorganismos concretamente, a la velocidad de crecimiento, necesidades de nutrientes y composición química y actividad enzimática de las células. Existe una gran diversidad de bacterias capaces de vivir en un amplio rango de temperaturas. Aquellas cuyo óptimo desarrollo se sitúa a temperaturas medias se denominan mesófilas, para distinguirlas de las criófilas, que son las que están adaptadas a bajas temperaturas, y las termófilas, que pues son las que están adaptadas a altas temperaturas, a bajas temperaturas a altas temperaturas. Por ejemplo, este tema pues ya lo habíamos visto con la profe. Ahora, a baja temperatura se ralentizan todos los procesos vitales, de modo que la multiplicación será más lenta. Entonces, teniendo esto claro, se tiene en cuenta la temperatura como un factor que influye directamente en el crecimiento microbiano. Por otra parte, también tenemos la presión. La presión hidrostática también afecta a los procesos biológicos
de los microorganismos y determina que pueden vivir en zonas más superficiales prohibidas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el efecto de la presión es significativo solo con valores muy grandes. También tenemos la turbidez, que la materia en suspensión juega un papel súper importante como sustrato. Entonces, para muchos microorganismos que colonizan su superficie, los microorganismos colonizan no solo las partículas de materia orgánica, como se suele creer, sino que pueden ser utilizadas directamente como alimentos, sino también pueden ser utilizadas las partículas inorgánicas. Las partículas en suspensión de origen orgánico o mineral absorben a su superficie los nutrientes y como consecuencia los microorganismos encuentran un ambiente nutricional más favorable en esta materia suspendida que libres en el agua. Por tanto, la turbidez tiene un efecto muy favorable para el crecimiento microbiano. Se ha encontrado un paralelismo importante entre la turbidez y el contenido en bacterias de las aguas de los ríos, el mar y de aguas subterráneas. Bueno, siguiendo tenemos el pH y el potencial redox. El crecimiento y la reproducción de los microorganismos están muy afectados por el pH del medio. Sin embargo, el pH en las aguas subterráneas suele estar en un rango de 6,5, 8,5, que es el rango óptimo para la mayor parte de las bacterias. El potencial redox afecta el metabolismo aerobio o anaerobio, por tanto, el tipo de microorganismos presentes, algunos incluso necesitan un rango concreto para sobrevivir o reproducirse. La mayoría de las aguas subterráneas tienen un potencial oxidante, o sea, esto sucede en el medio aerobio. Variaciones del contenido en oxígeno, manteniéndose en condiciones francamente oxidantes, tienen poca influencia sobre este tipo de poblaciones bacterianas. La salinidad. Bueno, en la salinidad se enfoca principalmente en las bacterias adaptadas a las aguas dulces y otras aguas saladas, o sea, las halófilas, incluso extremadamente salinas. Existen, por tanto, poblaciones diferentes en aguas continentales y en el mar pequeño. Por los cambios de salinidad en las aguas pueden inducir cambios importantes en la población microbiana. En las aguas subterráneas puede encontrarse un amplio margen de salinidades. Esto depende mucho del tipo de agua en el que se encuentra. Las sustancias inorgánicas. Existen elementos necesarios para la síntesis de las moléculas orgánicas de los seres vivos, cuya ausencia de las aguas constituye un factor limitante al crecimiento y reproducción de estos. Por lo general, estas sustancias son el nitrógeno y el fósforo, y en las aguas subterráneas normalmente el elemento limitante es el fósforo. Algunas bacterias pueden utilizar compuestos inorgánicos como fuente de energía o como fuente del oxígeno, de oxígeno. Como fuente también de energía es el caso de las bacterias nitrificantes, que obtienen la energía para su metabolismo de la oxidación del amoníaco a nitrito y de este a nitrato. Como fuente de oxígeno, también, por ejemplo, es el caso de las bacterias desnitrificantes, que en condiciones anaerobias pueden utilizar el oxígeno en las moléculas de nitrato. Las sustancias orgánicas. Bueno, las sustancias orgánicas son la fuente de nutrientes para las bacterias heterótrofas, presentes en las aguas subterráneas. Entonces, esto resulta, por tanto, evidente que existe una alta correlación entre contenido en materia orgánica y la actividad biológica. La concentración de materia orgánica no solo determina el número de individuos, sino también su tipo, el tipo de microorganismos, de individuos, perdón. Existen microorganismos capaces de crecer con concentraciones muy bajas en nutrientes, mientras que otros se adaptan a altos contenidos.
La presencia de enzimas o sustancias bactericidas, generalmente producto del metabolismo de animales y plantas, también pueden condicionar las poblaciones microbianas. Otro factor importante es la humedad. La humedad. El grado de humedad afecta a los microorganismos. Un ambiente húmedo permite el desarrollo de hongos, mientras que la mayoría de microorganismos no sobreviven en condiciones de extrema sequedad. Ya. Bueno, microorganismos más comunes en el agua. Bueno, los microorganismos presentes en las aguas contaminadas. Están los protozoos ciliados, Colpidium, Alteria, algas verdes, euglenas, clamidomonas, microorganismos presentes en las aguas potables. Están las bacterias culiformes y Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y bacterias mesófilas. Microorganismos patógenos. Bueno, en los microorganismos patógenos tenemos a los virus en este caso. Los más comunes son los siguientes. Los enterovirus. Los enterovirus es un género de virus de ARN monocatenario de sentido positivo asociado a diversas enfermedades. Es muy común y la mayoría de ellos causan solo enfermedades leves, como lo que se conoce como gripe de verano. También pueden causar una erupción conocida como fiebre aftosa humana, entre otras. Los síntomas son muy visibles. Muy reconocibles, perdón. Fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, flujo nasal, estornudos, tos, problemas de respiración, náusea, vómitos, diarrea, llagas en la boca, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, en el caso de la fiebre aftosa. Y erupciones de color rojo en áreas del cuerpo. También tenemos los rotavirus. Es un virus frecuente que infecta el recubrimiento interno de los intestinos. Causa vómitos y diarrea, sobre todo en los bebés y los niños más pequeños. Los síntomas son fiebre, tos, náuseas, vómitos, retorcijones abdominales, diarreas acuosas y muy frecuentes. También por otro lado está el virus de la hepatitis A. La hepatitis A es una inflamación del hígado debido a la infección por este virus, que se conoce como virus de la hepatitis A o VHA. Este virus se propaga principalmente cuando una persona no infectada o no vacunada, porque para esto existe una vacuna, que es una vacuna anticipada, ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Los síntomas son carácter de moderado o grave y comprende fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de orina, coloración oscura de la orina e ictericia. Y coloración amarillenta de la piel y la esclerótica ocular. Reonovirus. Los reonovirus son virus de tamaño mediano con un genoma de RNA segmentado bacteriano. Estos virus poseen una doble cápside proteica que les hace resistentes a disolventes orgánicos y estables en un amplio intervalo de pH y de temperaturas. En general son virus ubicuos que se distribuyen por todo el mundo. Los síntomas son que se presenta la boca y la garganta secas, se siente mareado cuando se pone de pie, llorar sin lágrimas o con pocas lágrimas y somnolencia o irritación habitual. También tenemos a Coxsackie A y B.
Los virus de Coxsackie forman parte de la familia de los enterovirus, que también incluye a los virus de los poliomielitis y de la hepatitis A, que viven en el aparato digestivo de los seres humanos. Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, algunos también presentan dolor de garganta, molestias estomacales o náuseas. Por otro lado, tenemos a los parvovirus. La parvovirosis canina es una enfermedad infecciosa grave producida por un virus de tipo 2, llamado virus del parvo, y que afecta al sistema gastrointestinal, a los glóbulos rojos de la sangre, y en los casos más graves o en cachorros puede llegar a atacar el músculo cardíaco. Pues los síntomas del parvo en canes incluyen los vómitos y las diarreas. Además, el cachorro puede experimentar pérdida del apetito, mostrarse apático ante la comida y muy desganado. Bueno, siguiente. Bueno, otro de los microorganismos patógenos los encontramos en los protozoos. Los protozoos más comunes son los siguientes. Tenemos por un lado la entamoeba. Es un género de amebas que causan una enfermedad intestinal y son del filo Amebozoa y presentan los siguientes síntomas: náuseas, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y fiebre ocasional. Acantoameba es un género de Amebozoa. Amoebozoa. Uno de los protistas frecuentes en agua dulce y otros hábitats. Causa una inflamación de la córnea y puede estar en dos estados: en el estado de trofozoito y en el estado quístico. Este último resistente a ambientes extremos para garantizar la supervivencia. Los síntomas son cuando este germen infecta la córnea, pues el paciente presenta un ojo de color rojo, disminución de la visión, intolerancia a la luz, lagrimógeno, le empieza a lagrimear el ojo y sobre todo dolor ocular. También tenemos a la Giardia. Giardia es un protozoo flagelado vive en el suelo, los alimentos y el agua. También puede estar en las superficies contaminadas con desperdicios y causa enfermedades intestinales. Los síntomas son diarrea, gas, evacuaciones grasosas, cólicos abdominales, malestar estomacal o náuseas. Vienen también las Schistosomas. Es un género de platelmintos parásitos de la clase de los tremátodos. Causa la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria aguda y crónica. Los síntomas son dolor abdominal, diarrea y sangre en las heces. Sí. Microorganismos. Siguiendo con la línea de los microorganismos patógenos, pues tenemos también a las bacterias, que es lo que se enfoca y el objetivo de la presentación. Las bacterias más comunes son, esta bacteria ya está más, es súper conocida, es la Escherichia coli. Es un ejemplo de bacteria que está presente en grandes cantidades en nuestra microbiota intestinal normal y humana. También y la de los animales, donde en general no es dañina. Sin embargo, en otras partes del cuerpo puede causar náuseas, vómitos, también dolor abdominal y diarrea.
con cuadros clínicos graves como infecciones del tracto urinario, bacteriemia y meningitis. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 8 días. También tenemos a la salmonela. Se divide en salmonela entérica o salmonela fowleracea. Y contamina el agua y los alimentos y los síntomas se presentan entre 1 y 3 días después de consumirlos. La salmonela es un patógeno común que causa escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor. Las manifestaciones clínicas más comunes son gastroenteritis, bacteriemia y septicemia. Fiebre tifoidea, fiebre entérica, poco común en Europa, pero puede ser mortal. Y estado de portador en personas con infecciones previas. Shigella. Puede causar cuadros clínicos de enfermedades intestinales, incluyendo la disentería basilar. Los síntomas habituales al principio de la shigellosis son calambres abdominales, fiebre y diarrea acuosa. El periodo de incubación de la shigellosis es de 2 a 3 días. Y estos patógenos parecen estar mejor adaptados para causar enfermedades humanas que la mayoría de los demás patógenos bacterianos entéricos, como la Escherichia coli o las bacterias de Salmonella. Vibrio. El grupo de bacterias Vibrio se caracteriza por su sensibilidad a la desecación y al frío. De ahí que las temperaturas de su refrigeración y de congelación inactiven una cantidad importante de vibrios. Una de las particularidades de estas bacterias, a diferencia de la mayoría de los otros patógenos transmitidos por los alimentos, es que su hábitat natural es el medio acuático, ya sea en agua salada o en estuarios, donde hay una mezcla de agua marina y agua dulce. Los síntomas, las bacterias Vibrio, si las bacterias Vibrio se llegan a ingerir, pueden causar diarrea acuosa, a menudo acompañada de cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebres y escalofríos. También tenemos a la Leptospira. Es un género de bacteria del orden de los espiroquetales, el cual incluye a un pequeño número de especies patogénicas y saprófitas. Causa leptospirosis, una enfermedad zoonótica de potencial epidémico. Algunos de los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos y vómito. Y Mycobacterium es el único género de la familia de las bacterias Mycobacteriaceae. Esta bacteria puede llegar a causar tuberculosis, ataca los pulmones, pero también puede atacar a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Los síntomas: tos intensa que dura como 3 o más semanas, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo. Esputo es la flema que sale desde el fondo de los pulmones. Debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. A continuación verán el análisis microbiológico. El análisis microbiológico del agua. Las muestras que se tomarán para el análisis deben ser representativas para poder determinar así su calidad microbiológica. Hay hormonas para la toma de muestras de agua según sus distintas procedencias, ya sean de grifos, pozos, depósitos, lagos, ríos, manantiales, etc. Esto para su recogida debe utilizarse frescos, estériles, y debe recolectarse cantidades comprendidas entre 500 y 1000 mililitros. En todos los casos, los envases se llenarán por completo para excluir el aire. Cuando se estime probablemente que el agua que se va a analizar contenga trazas de cloramina u ozono, será necesario neutralizar su efecto bactericida en el momento del muestreo. Para ello se añadirá una cantidad suficiente de
tiosulfato sódico para volumen de 250 mililitros son suficientes 0,2 mililitros de una solución acuosa al 3% de tiosulfato de sodio. Su análisis debe comenzar antes de que hayan transcurrido 6 horas desde el momento de la toma de las muestras. En circunstancias excepcionales, las muestras pueden conservarse a una temperatura de 4 centígrados durante un periodo máximo de 24 horas antes de su análisis. Bacterias coliformes utilizadas en análisis microbiológico del agua. Los coliformes regrupan ciertas especies bacterianas pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae de morfología bacilar gram negativas, aerobias o anaerobias facultativas, oxidasa negativa, no espolurada y que fermentan la lactosa con una producción de ácido a 77 grados centígrados en un rango de 24 a 48 horas. El método utilizado consiste en desarrollar solo una prueba presuntiva en el que una reacción negativa excluye la presencia del grupo coliforme. El procedimiento se hace inoculando caldo de peptona con disoluciones decimales de la muestra de agua. Esto es expresado en de 10 a 1, de 10 a 2 y de 10 a 3. Para inocular 3 tubos de lactosa bilis verde brillante a los que se le añade un tubo Durham invertido. Con 1 mililitro de cada disolución se debe inocular a 37 grados centígrados durante 24 o 48 horas. Lectura e interpretación. Aquí se puede observar crecimiento bacteriano con una producción de gas a las 24 horas o antes. La presencia de bacterias coliformes fecales se considera confirmada prosiguiendo con el método de filtro de membrana para conteo. Coliformes fecales. El método de filtración es de una membrana y su fundamento sería que las bacterias coliformes dan un origen fecal y son aquellas que podemos comprender en el grupo anterior, ya las cuales son coliformes totales, que además son capaces de fermentar la lactosa con una producción de ácido y de gas a 44 centígrados en un tiempo máximo de 24 horas. El método utilizado para esta consiste en la determinación del número de coliformes mediante la filtración de volúmenes determinados del agua que se va a analizar por filtro de membrana e incubación sobre el medio de lactosa enriquecido y debe realizarse a una temperatura de 44,5 grados centígrados. La toma de muestra y el almacenamiento se utiliza del agua tomada para el análisis coliformes totales que se encontraba guardada en un grifo a 4 centígrados. El procedimiento. Para ello se debe colocar un filtro de membrana estéril sobre el soporte de filtración, adaptar el embudo y conectar el matraz a una bomba eléctrica de vacío, filtrar 100 mililitros de muestra si se trata de agua potable y 0,1 a 1 mililitros si se trata de aguas no potables. Previamente, claro, esto homogenizadas. Se debe lavar con unos 30 mililitros de agua destilada, retirar el embudo mediante las pinzas esterilizadas, transferir la membrana filtrante sobre el medio de cultivo contenido en una placa de Petri. Pues para esto, de este modo, que la superficie de filtración quede hacia arriba. Además, también se debe cerrar e invertir la placa e incubar a 44 centígrados durante 24 horas. Lectura e interpretación. La lectura de los resultados requeridos, requiere el examen de las colonias aparecidas sobre la membrana y el examen de los halos en la capa de agar subyacente a la membrana. La fermentación de la lactosa provoca la formación de un halo amarillo, por ello se considera que las coliformes, aquellas en las colonias
que presentan halo amarillo tienen una fermentación muy avanzada. Y por otro lado, el halo amarillo con centro rojo ladrillo da la Klebsiella y la Heterobacter. La densidad se estima como el total de coliformes totales por 100 mililitros utilizado aquellos filtros de membrana que tengan de 20 a 80 colonias coliformes y no más de 200. Heterococos fecales. Los heterococos pueden considerarse como indicadores de contaminación fecal. Sin embargo, algunos heterococos presentes en las aguas pueden proceder de otros hábitats. Se puede detectar y cuantificar las especies Heterococcus fecalis, Heterococcus fecacium, Heterococcus durans y Heterococcus irae. Además, pueden determinarse ocasionalmente otras especies de Heterococcus y algunas especies de Streptococcus. Estas especies de Streptococcus no tienen una supervivencia larga en agua y probablemente no puedan determinarse cuantitativamente. Como Streptococcus intestinalis se consideran aquellos microorganismos capaces de producir el cloruro de 2, 3 y 5-trifeniltetrazoolio TTC y de hidrolizar la esculina en las condiciones y sobre unos medios específicos. El método utilizado para esto es la determinación del número de Streptococcus intestinalis mediante filtración de volumen determinado del agua, analizar a través de filtros de membrana e incubación de los mismos sobre los medios de cultivo a temperaturas adecuadas. Se procede a una filtración de 100 mililitros de agua a analizar previamente homogeneizada. Se coloca el filtro de la membrana sobre el medio de Slanet y Bradley y se incuban las placas a 37 centígrados durante 48 horas. Esto lo podemos interpretar tras la incubación y consideramos como colonias típicas de heterococos todas las que muestren un color rojo, marrón o rosado en el centro o en toda la colonia, consecuencia de la reducción del TTC incoloro a trifenilformazán rojo. Cabe aclarar que aunque no está incluido en la normativa, se realiza una tinción gran de una de las colonias positivas. Si hay colonias típicas, se realiza un ensayo confirmativo. Para ello, con ayuda de unas pinzas estériles, se transfiere el filtro de la membrana en colonias sin invertirla sobre una placa de agar bilis esculina ácida, más o menos precalentada a 44 centígrados. Se incuba también a 44 centígrados durante 2 horas y se lee la placa inmediatamente. En este medio los estreptococos hidrolizan la esculina dando origen a la esculina 6,7 deshidrocumarina que se combina con los iones de hierro 3+, formando un compuesto de color marrón negro. Por tanto, podemos decir que se considera que todas las colonias típicas que muestren un color de marrón a negro en el medio circundante dan reacción positiva y cuentan como Enterococcus. Clostridium. Las bacterias incluidas en el género Clostridium tienen morfología basilar, son gram positivas anaerobias y anaerobias estrictas y capaces de formar esporas. La especie Clostridium perfringens está normalmente presente en heces. Sus esporas son resistentes al calor, a los procesos de desinfección y a los tratamientos de depuración habituales de las aguas
por lo que su supervivencia en el agua es mayor. La diferenciación de Clostridium perfringens de otras especies de Clostridium se basa en la capacidad, que éstas tienen de fermentar la sacarosa con producción de ácido, en su incapacidad de fermentar la celobiosa y en la producción de fosfatasa ácida. En el método se utiliza una filtración para la determinación del número de Clostridium mediante la filtración de un volumen determinado del agua, analizar a través de filtros de membrana e incubación de los mismos sobre medios de cultivo a temperaturas adecuadas. El procedimiento que se hace es seguir el método de filtración, donde se filtrarán 100 mililitros de agua a analizar previamente homogenizado. Se coloca el filtro de membrana sobre el medio de MCP y se incuban las placas a 44 centígrados durante 24 horas en condiciones de anaerobiosis. En la interpretación que se debe hacer tras la incubación es considerar como colonias típicas de Clostridium perfringens todas las muestras que tengan un color amarillo opaco, consecuencia de la acidificación del medio tras la fermentación de la sacarosa, y que cambien a color rosa o rojo al cabo de 20 a 30 segundos de exposición a vapores de hidróxido de amonio. En general, el resto de las especies de Clostridium aparecen de color azul verdoso y además de fomentar la sacarosa, son beta de glucosida positivas o de color púrpura si no fermentan la sacarosa. Bacterias aerobias. Fundamento. Las bacterias aerobias son todas las bacterias heterótrofas, aerobias o anaerobias, facultativas, mesófilas y psicotróficas, capaces de crecer en un medio de agar nutritivo. Este recuento de colonias es útil para evaluar el estado de los recursos de agua en su origen y la eficacia del proceso de tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano, e indica la limpieza y el estado de los sistemas de distribución. De igual modo, permite detectar cambios anómalos en el número de microorganismos en la red de distribución. Así todo aumento repentino del número obtenido puede advertir de la existencia de un foco de contaminación y requerirá su inmediata investigación. Para ello, el método se basa en contar el número de colonias desarrolladas en una placa de medio de cultivo sólido en el que se ha sembrado un volumen conocido de agua, muestra transcurrido un tiempo y una temperatura de incubación determinada. Para ello se debe proceder, en el procedimiento debemos realizar o preparar 3 tubos con 9 mililitros de agua peptonada cada uno. Inocular el caldo de peptona con diluciones decimales de la muestra de agua problema, expresados en de 10 a 1, de 10 a 2 y de 10 a 3. De cada dilución, se debe depositar 1 mililitro en cada placa de Petri, verter 30 mililitros de medio de cultivo de agar en cada placa y dejar solidificar en unos 5 o 10 minutos. Se debe invertir las placas y meterlas en la estufa a 37 grados centígrados. Además, se debe incubar durante 48 horas y también se emplean placas en un medio agar exacto de levadura en las que se siembra un volumen conocido de agua, y la incubación se lleva a cabo a 22 centígrados durante 72 horas. Lectura y expresión de los resultados. Transcurridos
las 48 horas. Se deben contar todas las colonias desarrolladas en cada placa y el resultado se expresará como número de bacterias totales en un mililitro. Se estima utilizando aquellos filtros de membrana que tengan de 20 a 80 colonias de coliformes y no más de 200. Y aquí podemos ver las bibliografías consultadas. Gracias.